En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Continuamos dialogando con el doctor Rafael Arias Berrío, fisiatra y especialista en manejo del dolor. Pero cuando uno tiene una situación de una lumbalgia, ¿qué le ofrecemos a ese paciente? Me imagino que los tratamientos van desde lo más simple hasta quizás lo más complicado, ¿no? Muy bien, eso es correcto, Luz Nerida. Como dice uno, ¿verdad? Mientras más sencillo, mejor. En ocasiones, ¿verdad? Uno no tiene que empezar con el tratamiento más agresivo. Muchos pacientes van a mejorar con medicamentos, terapia física, masaje y ejercicio, sobre todo, ¿verdad? Hay pacientes que van a pasar de eso, van a persistir con dolor crónico, ¿verdad? Que es algo que no tocamos ahorita. Cuando hablamos de dolor crónico, es dolor que persiste más allá de 3 meses o 12 semanas y van a necesitar una ayuda adicional, ¿verdad? Esto siempre hay que individualizarlo a cada paciente, ¿verdad? Porque hay pacientes que, dependiendo del grado de patología, pueden necesitar más rápido un tratamiento un poco más agresivo, ¿verdad? Y ustedes los fisiatras, lo bueno que tienen es que por lo menos la mayor parte de los que yo conozco tienen como un mini gimnasio, como yo digo, dentro, ¿verdad?, de sus facilidades. O sea, que allí ustedes tienen personas que han estudiado fisioterapia, que ayudan entonces al paciente a hacer ciertos movimientos, ciertos estiramientos. A veces nos levantamos, doctor, de la cama y nos levantamos de una manera muy abrupta. Yo creo que hay que levantarse de la cama suave y tratar de estirar un poco mientras estamos, ¿verdad?, lisos, irnos sentando lentamente y poco a poco levantarnos, porque a veces esas formas de levantarnos abruptos también nos puede crear problemas en esa parte lumbar. Claro, ¿verdad? Muchas de estas lesiones van a ser lesiones agudas sobre un proceso que ya es crónico, ¿verdad? Y en ese sentido, como muy bien menciona, hacer movimientos súbitos, levantarse rápido, coger una caja mal pesada, ¿verdad? En un momento que uno no está preparado, te van a llevar o van a ser el factor precipitante para tirarte por el precipicio, ¿verdad?, por decirlo así, tener una lesión que necesite más tratamiento. Los fisiatras, pues definitivamente estamos preparados para atender todo este tipo de patologías, ¿verdad?, con la meta de que el paciente vuelva a ser funcional, sobre todo vuelva a participar de sus tareas del diario vivir y por último pueda corregir lo que llevó a ese paciente a tener el tipo de lesión que lo sacó, como quien dice, de carrera. Y hay quienes, ¿verdad?, con esas terapias, allí se dan terapias con maquinaria, terapia, ¿verdad?, con bolas, pesas y ciertos, ¿verdad?, movimientos, mejoran y muchas veces por el resto de la vida. Pero el que no mejora, y sabemos que, ¿verdad?, que se habla y hace mucho tiempo que se da este procedimiento para ese manejo de ese dolor crónico, es el bloqueo. ¿Qué es? Mira, pues esa es tremenda pregunta. Realmente cuando hablamos de los bloqueos, yo creo que primero debemos hablar un poco más hacia atrás en general de lo que son los procedimientos intervencionales, ¿verdad? Probablemente los bloqueos son los más conocidos, los más famosos, ¿verdad? Y cuando uno ve los pacientes, pues piensan que toda inyección es un bloqueo y no es así, ¿verdad? Uno tiene que evaluar los pacientes y existen, pues, bloqueos de rama medial o inyecciones intraarticulares de faceta, que son las más famosas o las más comunes, pero también existen inyecciones epidurales, existen inyecciones a la articulación del sacro, existen lo que le llaman trigger point injections, son inyecciones localizadas al punto doloroso. Y todas ellas tienen como meta que el paciente pueda adelantar en su proceso de rehabilitación o proveer la ventana terapéutica para que el paciente sea más funcional, participe de ejercicio, logre bajar de peso y hacerle las tareas que lo van a ayudar a ser más independiente. Todos estos tipos de procedimientos son muy buenos, son muy van a ayudar al paciente a arrancar en la medida que se hacen juiciosamente, ¿verdad? Esto no es a todo el que entre por la oficina es candidato a bloqueo, pues no, la realidad es que no. Ni pensar que un bloqueo pues sencillamente es como apagar un breaker que te va a quitar todos los dolores, tampoco, ¿verdad? Son procedimientos altamente sofisticados, muy dirigidos, ¿verdad? Y se hacen guiados con un equipo especial, que es lo que se llama como un fluoroscopio, para uno poder llegar en esencia al punto doloroso y hacer dos cosas. Depositar medicamentos para proveer un efecto diagnóstico, ¿verdad? Y cuando decimos diagnóstico quiere decir que en efecto corroborar que el cambio que se ve en una placa o un MRI es la causa del dolor, y terapéutico porque se utilizan medicamentos adicionales para ver si ese beneficio inicial se sostiene, ¿verdad?
Por eso podemos escuchar muchas veces que los pacientes dicen, mira, pero es que ese bloqueo me ayudó por un tiempo, ¿verdad? Me ayudó por decir por 2 semanas o por 3 meses o por un año, ¿verdad? Y eso va a variar mucho de paciente a paciente debido a la naturaleza de lo que pudiera estar causando su problema de dolor. Y lo que pasa es que, mire, la mayor parte de la gente, yo diría que quizás más del 65%, no le gusta ejercitarse, no le gusta hacer movimientos, actividad física. Y entonces yo creo que van entumeciendo esa, ¿verdad?, espina dorsal que aloja nuestro sistema nervioso. Entonces piensan que pues con un bloqueo lo voy a resolver todo. Yo creo que nosotros debemos aprender, doctor, a tener cierto movimiento diario y ayudar y estirar. Hay que aprender a estirar nuestro cuerpo antes de realizar cualquier tarea. Eso va a ayudar muchísimo a mantener, ¿verdad?, en salud esa espina dorsal. Pero lamentablemente no lo hacemos, entonces confiamos y pensamos que esta es la panacea. Ya cuando una persona, por ejemplo, ¿cómo es el procedimiento cuando vamos a trabajar y bloquear a esa persona? ¿Hay que prepararla? ¿Eso se hace con anestesia? ¿Cómo trabajamos? Sí, bueno, pues la preparación empieza desde la visita inicial. El paciente llega a la oficina, ¿verdad?, y se evalúa. Primero, para ver cuál es la causa del dolor. Si no se tiene clara la causa o se necesita información adicional, muchas veces se envían estudios de imagen, como pueden ser placas, el estudio de electromiografía o conducción nerviosa y por decir MRI, ¿verdad? Que también es un estudio que los pacientes pues ya lo conocen mucho. Una vez se encuentra la patología, ¿verdad?, y luego se revisan todos los estudios, pues se procede a hacer el tipo de inyección que el paciente necesite, por decir un bloqueo, ¿verdad? Que básicamente es un procedimiento donde se hace una inyección, ¿verdad? Eso es lo que en es un esa bloqueo. área donde duele. Es una inyección guiado por algún tipo de imagen. Muchas veces es ultrasonido, la más común por muchos es fluoroscopía o rayos X, para llegar al lugar específico de la patología y depositar medicamentos. Yo básicamente, como le explico a los pacientes, yo soy un cartero de medicina, ¿verdad? Eso es lo que yo soy en Arroyo Habichuela, y básicamente depositar medicina con la meta de bajar el dolor. Esa es la meta inicial. Y la mayor parte de los pacientes cuando pasan por este procedimiento, ¿qué le dicen? Que en realidad mejoran, que en realidad el dolor se va o por lo menos disminuye hasta el punto que le permite entonces movimiento. Sí, la meta real es que el dolor disminuya, ¿verdad? Ojalá y se vaya, sí, yo como le explico al paciente, siempre trabajamos para eso. Hay que tomar en cuenta que la patología que causa el dolor muchas veces aún permanece, ¿verdad? Y por lo tanto, el hecho de que disminuya, por decir 50 o 70%, es un gran beneficio. Claro. Ya luego de eso está la pelea de cuánto tiempo dura, ¿verdad? Y por decir, un paciente puede hacerse una inyección inicial, durar por un tiempo corto, y ya luego uno va modificando la inyección a ver si el procedimiento permite que eso sea de más larga duración. Hay en ocasiones que hay pacientes que tienen una patología significativa que necesitan incluso de procedimientos quirúrgicos, y en ese sentido las inyecciones o los bloqueos los van a guiar, ¿verdad?, para tener más información acerca de dónde es el problema estructural, cómo responde cómo el cuerpo lo agradece cuando se le pone medicina, y ya pues eventualmente en coordinación con un especialista de columna, que pudiera ser un neurocirujano o un ortopeda de espina, decidir, ¿verdad?, el tipo de tratamiento final que va a tener, ¿verdad? Eso que en esencia es tratarle uno, como muy bien dice, proveer la ventana de terapias que el paciente puede tener, y en los casos que son no quirúrgicos, pues que el paciente pueda participar de un programa de ejercicio. Muchas veces, pues, por decir una causa común, el sobrepeso causa dolor, pues baje de peso, sea más productivo y eventualmente hacer las tareas que lo van a ayudar a evitar a tener problemas a largo plazo de ese dolor de espalda. Yo sé que muchas personas que nos escuchan deben estar a lo mejor, ay, me duele esa parte baja de la espalda, pero también hay mucha gente, doctor, que padece de esas cervicales superiores. Es algo, el mono trepado, como le dicen. ¿A su oficina va mucha gente con ese problema? Muchísimas, ¿verdad? El famoso mono trepado o encangrinado, como a veces dicen. Eso es una de las causas, ¿verdad?, comunes también de dolor. Ya esto viene siendo dolor cervical, ¿verdad?, o cervicalgia. Y hay muchos factores. La más común cuando hablan del mono trepado viene siendo los famosos espasmos, ¿verdad?, que mejoran muchísimo con terapia física y rehabilitación. Al igual que la parte baja de la espalda, la espina no está exenta de tener problemas estructurales. Sabemos que el área cervical es un área de mucho movimiento, ¿verdad? Y aparte de movimiento, son estructuras donde el espacio óseo y de nervios es mucho más reducido, es más pequeño, son estructuras más sensibles.
también, y por lo tanto sí es algo que debemos atender con prontitud cuando tengamos problemas en el área del Le pregunto, cuello. doctor, porque, ¿verdad? Uno cuando duerme se mueve. Y eso todo lo sabemos, ¿verdad? Y a veces asumimos quizás posturas incorrectas a la hora de dormir. Así todos virados, o todos de un lado, o todos encorvados, y ese tipo de cosas. Y le estamos dando a esa espina dorsal, desde, ¿verdad?, la base de la cabeza hasta el sacro, una presión todo el tiempo. Incide también muchas veces esa forma que a veces nos levantamos, ay Dios mío, estoy como todo viroteado, me duele aquí, me duele allá en esa parte, ¿verdad?, alta de la espina. También muchas veces eso incide. Sí, claro que sí, ¿verdad? La manera de dormir, ¿verdad? Va a incidir. Es muy difícil de corregir, ¿verdad? Porque uno va a tener la preferencia de dormir de X o Y forma. Se pueden hacer modificaciones ¿verdad? En cuanto al matre de la cama y en cuanto al soporte o respaldo que uno pueda utilizar en la cabeza. Lo que sí definitivamente se pueden modificar la ergonomía laboral, ¿verdad? O lo que utilicemos. Y cuando hablamos laboral viene siendo algo tan sencillo como el teclado de la computadora. Teclados que tienden a ser muy angostos van a reflejarse con dolor de cuello, ¿verdad? Y aunque uno dice, pero como un teclado, ¿verdad?, que uno utiliza con las manos va a sobrecargar el cuello, pues la realidad es que sí, ¿verdad? Y eso sí es más fácil de modificar cuando estamos haciendo nuestras tareas. Doctor, es que yo veo a veces a la gente en las computadoras así, todo encorvado. Usted sabe lo que es estar horas y horas ahí así, o con los celulares sentados, mire, todos echados hacia el frente, sobre todo en la gente joven. A la larga, eso va a tener problemas tanto en la parte superior como en la parte baja de nuestra espina. Sí, bueno, pues a la larga, como mencionamos al principio, existe lo que se conoce como la cascada degenerativa de la espina, eso que ya de facto vamos a tener algún tipo de cambio. Todo este tipo de mala postura, mala acción y lesiones de sobreuso van a crear algo agudo sobre un proceso que pudiera ser eventualmente algo crónico. O sea que tenemos que comenzar a modificar. O sea que si vemos a nuestros hijos en mala postura, vamos a enseñarle que, mire, aparte que la buena postura, le voy a decir un secreto, nos ayuda a mantener, ¿sabe qué?, unos abdominales en su sitio y evitar los chichitos, aquellos que no les gustan. ¿Estoy hablando correcto o no, verdad, doctor? Eso es así, ¿verdad? Los chichitos pues nadie los quiere, ¿verdad? Pero sí, definitivamente eso nos puede ayudar. Claro, porque entonces todo se mantiene ahí en forma. Y si los podemos, mire, comprimir y hablar y hacer nuestras tareas, todavía mucho más, porque es un área que muchas veces, mire, se nos sale para afuera. Cuando las personas vienen con este problema de cervicales, también usamos los bloqueos, también se usan todas esas alternativas de terapia, frío, calor, ejercicio. Todo ello, ¿verdad? Es bien importante, al igual que en la parte baja de la espalda, está la parte de diagnóstico, particularmente los problemas del cuello van a reflejarse a la extremidad superior en ocasiones. Incluso se pueden confundir entre si es un problema de cuello, hombro o muñeca, ¿verdad? Hay pacientes que durante la noche tienden a meter las muñecas hacia adentro y al utilizar mucho el teclado, el keyboard, escribir, van a desarrollar, ¿verdad?, lo que se conoce como el síndrome del túnel carpáneo o el famoso carpal tunnel, y en ocasiones pudiera parecer que es un problema de cuello versus un problema de la mano, ¿verdad? Por lo tanto, se hacen estudios de electromiografía que para poder diagnosticar este tipo de problemas. Es importante intentar tratar terapia conservadora, que vienen siendo protocolos de terapia física y rehabilitación, y ya pacientes que aún así han fallado todo este tipo de tratamiento definitivamente son candidatos a tratar algún tipo de procedimiento. Al igual que en la parte baja de la espalda existen bloqueos cervicales, inyecciones epidurales, inclusive estábamos discutiendo en la pausa, ¿verdad?, que hay pacientes que son candidatos a terapias mucho más avanzadas, como viene siendo la neuromodulación o los implantes de estimulaciones de estimuladores de cordón espinal. Pero todo esto, ¿verdad?, lo ideal es empezar de lo más sencillo a lo más complejo, ¿verdad? Y si con algo sencillo se resuelve, no hay necesidad de complicarnos, ¿verdad? Lo importante aquí es que los pacientes mejoren y luego eventualmente participen de ejercicio y lo hemos enfatizado mucho porque esto es lo que los va a ellos a rehabilitar, a condicionar su espina para participar en las tareas del diario vivir. O sea que es importante, ¿verdad?, que entendamos que si podemos corregir el problema, pues vamos a intentarlo. Vamos a hacer todo lo, ¿verdad?, que nuestro fisiatra y especialista en manejo de dolor nos dice. Sabemos que eso, ¿verdad?, neuromoduladores pues son para los casos ya más los casos más extremos, aquellos que se ha intentado todo y ya a la larga ha dejado de funcionar. Eso es correcto, Luz Nereida. Yo le digo, ¿verdad?, a modo de chiste, que yo soy de los pacientes, de los doctores que
Si no veo a mis pacientes, pues estoy más feliz todavía, pues sé que no tienen dolor. Ya cuando veo a un paciente muy corrido, pues sé que está teniendo, ¿verdad?, issues significativos y al revés. Uno lo que quiere es que realmente ellos arranquen y sean independientes y estén mejor. Claro que sí, doctor Rafael Arias Berríos, fisiatra, especialista en manejo de dolor. Mil gracias por habernos acompañado, por haber brindado toda esta información que espero que a toda esa audiencia les sirva y entiendan que tienen que cuidar su espina dorsal. Gracias a ustedes, Luz Nereida, y gracias por la oportunidad de venir, ¿verdad?, y hablar con su radio escucha y de nuevo felicidades. Muchísimas gracias. Recuerden el teléfono de la oficina del doctor, que es el 787-425-0060. Si usted tiene dolor, tiene que buscar ayuda. No deje que estas cosas se vuelvan crónicas y después lo incapaciten. Me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.